resisto, ¿verdad? Yo no soy bueno con la autoridad y siempre ando que por qué, y qué significa, y los clásicos jóvenes del día de hoy, ¿por qué tú me tienes que decir que haga esto, verdad? Y se rebelan en contra de sus autoridades y le dicen a sus hermanos, ya estuvo, papá y mamá, y quiere en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, este mensaje es para ti, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? La autoridad de Jesús es un tema muy, muy grande, y sobre todo en Marcos capítulo 1, del 14 al 28. La verdad es que muchos hoy en día batallan con los diferentes tipos de autoridad, desde los padres, desde los maestros, la autoridad vial, los jefes y entre otros. Y muchos hoy en día no se someten a la autoridad. Seguramente la cárcel está llena de gente así, ¿sí o no? Gente que no se somete ¿a qué? A la autoridad. Y igual seguramente en esos lugares están, por favor, perdóname, y ahora sí voy a someterme, mamá, papá, ahora sí te voy a hacer caso. O la autoridad en diferentes lugares, no, ahora sí voy a someterme a lo que dicen. ¿Cuántos hoy en día están en la cárcel que dijeron, no voy a obedecer a ninguna regla? Y por eso están ahí. Si no obedecieron a los papás, si no obedecieron a los maestros, menos van a obedecer al policía que le está diciendo, haga esto, haga lo otro. No lo van a hacer. Por otro lado, espiritualmente hay muchas personas hoy en día que no desean someterse a las autoridades espirituales, y menos a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. No desean, no le dicen a la palabra de Dios, voy a hacer lo que dice, más bien voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Dios, tú dices esto, pero yo digo esto. Tú dices esto en tu palabra, pero yo creo que la palabra no debe ser tan dura, sino hay que buscar maneras, ¿verdad?, de sacarle la vuelta y hacer lo que yo quiero. Tanto hay así que aún hay gente que, Romanos 13, en 1 al 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, de modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. ¿Qué va a pasar si tú te opones a la autoridad vial, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en esta ciudad? ¿Te pueden multar? Si tú te opones a la autoridad de los semáforos, ¿qué va a pasar si tú te opones a la autoridad de los semáforos? Vas a chocar. Hasta vas a correr riesgo tú y tu familia. ¿Qué va a pasar si no te opones si te opones a la autoridad del maestro? ¿Qué va a pasar? Te van a reprobar. Vas a reprobación, ¿verdad? No vas a pasar de ese grado. ¿Qué va a pasar si tú no te sometes a la autoridad de tus padres? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Si no honras a tus padres, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien sabe qué dice la Biblia? Si no te sometes a tus padres, si no honras a tus padres, tus días son ¿qué? Acortados. Y yo no quiero eso, hermanos. Yo no quiero eso. Tiene sentido. Una persona que no obedece a sus padres, que no se somete a sus padres, pues ¿qué esperas? ¿No se somete al maestro, como dije ahorita? ¿No se somete a quién más? Al policía? ¿No se somete al jefe? Pues seguramente vas a terminar en la cárcel, o peor aún, en un féretro, ¿verdad? Tiene sentido. Ahora, sabemos que necesitamos someternos a Dios, sabemos que debemos someternos a la autoridad de Dios, pero ¿qué tiene que ver eso con Marcos capítulo 1, versículo 14 al 28? En ese pasaje de Marcos 1, 14 al 28 estamos hablando de la autoridad de Jesús, una autoridad diferente, una autoridad que la gente no conocía, y que la gente al ver a Jesús se asombraron por decir, este hombre tiene una autoridad diferente. Entonces el día de hoy yo te voy a hablar de 3 cosas que tú puedes aprender acerca de una autoridad diferente, de la autoridad de Jesús. Y número 1, la autoridad de Jesús es una autoridad, es un mensaje que debe ser oído, que necesita ser oído. En Marcos capítulo 1, ahora sí, 14 al 15, después, fíjate, aquí está un dato interesante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué?
del reino de Dios. Versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La autoridad de Jesús es una autoridad que tiene que ser escuchada, que tiene que ser oída. La Biblia es muy clara, y cuando Dios habla, el pueblo tiene que escuchar, ¿sí o no? Cuando Dios habla, el pueblo debe escuchar. Estuvimos hace una semana, 2 semanas aquí en el Parque Torremolinos, la semana pasada, y mucha gente estaba pues en sus quehaceres, niños corriendo, jugando, la gente platicando, ¿verdad? Y probablemente la gente, sí, alguien está cantando ahí, ¿verdad? Pues ¿qué tiene, verdad? Vamos a hacer nuestras cosas, ¿no? Pero cuando llegamos al mensaje de la palabra de Dios, dice, ¿sabes qué? Estas son palabras de Jesús. ¿Eso es digno o no es digno de voltear? Oye, Dios me va a hablar a mi vida. Dios me va a decir algo a mi vida. Y Dios trajo a estos hombres, a estas personas, para darme un mensaje. Es digno de voltear. Por eso cuando estamos aquí reunidos, te animamos, pon tu celular en vibrador, no va a pasar nada. No te va a mandar un mensaje el presidente, ¿verdad? Oye, haz esto, haz lo otro. O sea, cuando estamos aquí reunidos, y sobre todo cuando hablamos la palabra de Dios, tú pon todos tus sentidos en la palabra de Dios que se está hablando. Porque Dios está hablando. Y hay autoridad detrás de esta palabra. Y Dios te dejó todo este tiempo, ¿verdad? Y te está haciendo que dejes todas tus actividades para que estés aquí, escuchando su palabra. En la palabra de Dios hay autoridad. No es lo que yo digo, no es lo que la gente que está aquí al frente, sino es lo que Dios dice. Y la palabra de Dios, la situación es que a veces la palabra de Dios tiene que ser predicada en tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Cómo inicia este versículo? Fíjate cómo inicia. Versículo 14. Después que Juan fue, ¿qué pasó con Juan? Lo metieron a la cárcel. ¿Y por qué? Más adelante vamos a ver en otros estudios, ¿verdad? Por ahí del 6, vamos a ver la razón por qué metieron a Juan a la cárcel. Pero tú sabes por qué metieron a Juan a la cárcel, ¿sí o no? Porque le dijo a Herodes que no era correcto tener una esposa de su marido. De su hermano, perdón. O sea, ¿qué les dijo a Herodes? ¿Sabes qué? Lo que tú estás haciendo, Herodes, está mal. Y está diciendo, tú estás haciendo aquí un adulterio, estás cometiendo pecado, ¿verdad? Y porque una persona hoy en día predica la palabra de Dios, seguramente mucha gente es molesta por lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Y en medio de ese encarcelamiento, ¿qué hace Jesús? Jesús se levanta y vino a Galilea a predicar el evangelio del reino. Hermanos, ahorita es un tiempo difícil para predicar la palabra de Dios. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Al inicio, estamos practicando la alabanza, ¿sí o no? Es un buen cuadro ahorita. Estamos practicando la alabanza y una persona al lado nos vino a callar. Nos dijo, algo así dijo, ¿verdad? Dijo palabras que no me son necesarias decirme ahorita o permitidas, ¿verdad? Decirles. O sea, imagínate, vivimos en tiempos así, donde la palabra de Dios a veces la gente no le gusta que sea predicada la palabra de Dios. Pero en medio de eso hay uno que se levanta y dice, va a Galilea y predica el evangelio del reino. Yo no sé si tú estás pasando dificultades hoy en día, pero como en Hechos capítulo, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero en Hechos, como lo leímos algún tiempo, en el tiempo donde Saulo perseguía a la iglesia, en el tiempo donde había mucha dificultad, había más personas que se levantaban para predicar la palabra de Dios. En medio de dificultad, en medio de tensión, ¿verdad? En medio de que el enemigo quiere pararnos nuestra boca para que no sea predicada la palabra, es cuando más debe seguirse predicando el evangelio de Dios. Dice, es que estoy padeciendo dificultades, me está yendo mal porque me acerqué a Dios, estoy teniendo dificultades, mis amigos me dicen algo. Tú sigue predicando la palabra de Dios. Mira lo que hizo Jesús. Como dice su palabra, Él predicó el evangelio. ¿El evangelio de quién? Del reino de Dios. Yo creo que Jesús daba importancia al mensaje. La palabra predicar es como un heraldo. Lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es un heraldo? Alguien que anuncia. Y la palabra heraldo tiene que ver con llevar el mensaje sin alterarlo, pero siempre con la sugerencia de formalidad, gravedad y autoridad.
Jesús estaba llevando ese mensaje como un heraldo, llevando un mensaje de un lado a otro lado, con la preocupación, con la intención de decir, esto es lo que dice, porque dice la palabra, él predicaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio era una preocupación enorme hacerlo. Jesús sabía lo que tenía que hacer. De hecho, Jesús, la semana pasada lo que estuvimos viendo es que tuvo el bautismo, vimos el bautismo de Jesús y luego la tentación de Jesús y luego después dice Jesús, voy a predicar el evangelio del reino. Y eso hoy en día sigue siendo necesario. No podemos callarnos. No podemos decir, no, mejor ya no voy a decir nada, no voy a hablar la palabra de Dios porque estamos pasando muchas dificultades. No, porque ¿sabes qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Y sí o no? La gente hoy en día necesita buenas noticias allá afuera. ¿Sí o no? Sí. Tú y yo necesitamos buenas noticias. ¿Sabes cuándo? Todos los días. Todos los días. Yo necesito estar escuchando la palabra de Dios todos los días. Porque cada vez que tengo una mala noticia, cada vez que tengo una noticia complicada, difícil, yo necesito recordar lo que dice la palabra de Dios. Y yo necesito agarrarme de la palabra de Dios porque yo necesito buenas noticias. Yo no necesito llenarme de malas noticias, ver la televisión, los noticieros y todo eso. Digo, yo sé que existe, pero yo necesito más la palabra de Dios, que llene mi corazón. Hoy en día la gente, no sé si han escuchado, ¿verdad? Está hasta de moda el yoga y cosas así. Y pon tu mente en blanco. Lo platicamos la semana pasada, ¿sí o no? Pon tu mente en blanco. Yo no quiero eso. Yo necesito que mi mente esté llena de la palabra de Dios. Yo no necesito que mi mente esté en blanco. Yo necesito que esté llena de su palabra. Aún en tiempos difíciles. Y más bien en tiempos difíciles. Fíjate, dice Jesús en Marcos 1:15, el tiempo, ¿cuál es el mensaje de Jesús? El tiempo se ha ¿qué? Cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creer en el evangelio. Jesús está diciendo, el vaso ha llegado hasta el máximo. Ha llegado hasta al punto necesario. El tiempo se ha cumplido, está a la mano, pero ¿para qué? El tiempo se ha cumplido, pero ¿para qué? Jesús dijo también, para que nos arrepintamos y que queramos y creamos en el evangelio. ¿Sabes qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Un cambio de vida, un giro de 180 grados, cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Quitar mis pensamientos, mi conocimiento, lo que he aprendido en mi carrera, en la ingeniería, en lo que tú hayas aprendido en los doctorados, lo que sea, por los pensamientos de Dios. Por lo que me dice mi familia, ¿verdad? Todo lo que he aprendido en el pasado, costumbres, ¿qué dice Dios? Y sabes que para muchos el arrepentimiento, para algunos el arrepentimiento dura, sabes que hoy necesito al Señor, pero otros ese arrepentimiento dura años que no se han acercado al Señor, que no han decidido poner su vida al Señor. Y pareciera que están en cámara lenta, ¿verdad? Así como que no se han decidido si me arrepiento o no, si cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Sabes qué? Que el mensaje de Jesús, el mensaje que vino a traer, era un mensaje con autoridad. Con una autoridad, gravedad, porque era una situación apremiante que se tenía que hacer, no mañana. Y sabes que a veces a lo mejor vivimos como por el hombre o la mujer del mañana, ¿sí o no? Mañana me arrepiento, mañana cambio mi vida, ahora sí mañana voy a cambiar. ¿Alguien ha escuchado eso? Ahora sí, mañana, el día es mañana, ese es mañana. Ahorita todavía déjame seguir pecando, déjame seguir haciendo lo que yo quiero. Ya mañana le echo ganas. ¿Quién ha escuchado eso? El arrepentimiento es hoy. Dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido. Fíjate, si las personas se arrepintieran, el Señor sanaría la tierra. ¿Alguien ha escuchado ese versículo? 2 Corintios 7:14, lo tenemos por ahí. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 2 Corintios 7:14, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, convertirse, cambiar, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, ¿y qué más hará? Y sanaré su tierra. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué me está yendo así?
Segunda de Crónicas, ¿verdad? Sí, gracias David. ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué estoy pasando por estas dificultades? ¿Por qué me está yendo? ¿Por qué estoy teniendo estos problemas? ¿No será porque no nos hemos humillado delante de Dios? Como dice, no nos hemos convertido de los malos caminos. No, es que le echo la culpa al presidente y le echo la culpa por este esposo que tengo, por eso me está yendo como me está yendo, o por estos hijos desobligados. ¿No será que primero tenemos que revisar nuestras vidas para ver si realmente nos hemos arrepentido, nos hemos convertido de nuestros malos ¿qué? Malos caminos? Piénsalo. Estas personas, Jesús está hablando a estas personas, hablando del mensaje. Y un mensaje de cuál? El Evangelio. Dice, ¿y creen en qué? En el Evangelio. Estaba enfocando Jesús, crean en esto. El Evangelio son buenas nuevas, como dijimos ahorita. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Pero lo que para nosotros también significa, y podemos leerlo en 1 Corintios, ahora sí, 15, del 1 al 3, del 1 y 3 y 4, eso es lo que significa el Evangelio. ¿Sabes qué significa el Evangelio? ¿Quieres saber qué significa el Evangelio? Aquí dice su palabra. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué les enseñé? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Esto. ¿Que Cristo qué? Que Cristo vino a la tierra, fue sepultado, murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Es el Evangelio. Y Jesús dije, creer en el Evangelio. ¿Qué significa? Creer que si tú pones tu fe en Jesucristo, te arrepientes, tú vas a resucitar junto con Él. Y ese es el mensaje que el Señor está dando. Es un mensaje de autoridad que tú y yo tenemos que seguir transmitiendo hoy en día. Es un mensaje que tenemos que decirle a la gente: oye, acércate al Señor. Porque en lugar de creerle todas esas noticias que tú y yo vemos en las redes sociales, en Facebook y en todos los demás lugares, ¿por qué no creemos en el Evangelio? Hoy en día la gente conoce el Evangelio, pero no cree en el Evangelio. Ah, sí, yo creo en Jesús. Yo creo en la Biblia, que en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, etc. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué te afectó a tu vida? Bueno, yo he creído en el Evangelio y yo sé que resucitaré con el Señor. ¿Tú crees en el Evangelio? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿A dónde crees que va a ser cuando mueras? ¿Estás seguro de eso? Pero si hoy todavía no estás seguro de eso, este mismo mensaje es para ti también. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Porque algún día vamos a partir de esta tierra. ¿Y a dónde vamos a ir cuando vayamos a morir? Y si no estás seguro, estamos en un gran aprieto, en una gran dificultad. Hechos 3:19 dice Pedro cuando estaba en este mensaje: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nuestros pecados, lo que hicimos antes, ¿sabes qué pasa con nuestros pecados? Son borrados, borrón y cuenta nueva. Dice ahí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Yo quiero tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz. ¿No quieres eso tú? Tiempos de refrigerio, tiempos de un lugar, y en la Biblia está dicho que hay un lugar en los cielos donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay cáncer, no hay coronavirus, pues, ¿verdad? No hay todas esas cosas que tú y yo vemos y nos preocupa y nos da ansiedad, nos da ataques de pánico. En los cielos no hay eso. ¿Pero qué tienes que hacer para llegar allá? No vas a llegar con tus creencias, con tus pensamientos, sino tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio y confiar en Él, que es el único que nos va a salvar. Una persona decía, recuerdo allá por los años 40, cuando se pensó a comercializar y usar en general la penicilina, que mi padre enfermó de pulmonía, decía este hombre. Este mal era muy grave en aquellos días, pocos sobrevivían. Y si lo lograban era después de una larga y penosa convalecencia.
Mi padre se había informado de los milagrosos efectos de la penicilina e importunó al médico a tal punto que el doctor accedió a recetárselo. Los resultados fueron tan espectaculares, dice este hombre, como se había oído que sucedió con otros enfermos. A los 15 días ya estaba caminando por la calle como si no hubiera pasado aquella enfermedad. Y todo el mundo se hablaba de aquella droga maravillosa y de su poder curativo milagroso. Estoy seguro que hay gente hoy en día que te habla de, oye, tómate esta receta, tómate esto, y esto te va a ayudar. Y estas cosas a mí me funcionaron. Y hasta viene el comentario al final en el medicamento que dice, es de responsabilidad del que lo toma y de qué más, y del que lo receta, algo así dice. Años después, este hombre dice, escuchó la predicación del Evangelio y se convirtió al Señor. El cambio en su vida fue tan visible y significativo que lo que pasó con la penicilina, más que la penicilina, es decir, no cesaba de hablar del Evangelio. Que su cambio había sido más radical que lo que la penicilina había hecho con este hombre. Arrepentíos y creer en el Evangelio, porque es lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos, es la mejor esperanza, porque es la única esperanza, hermanos, que nos va a dar vida eterna. Creer en el Evangelio. Pablo dice, Pablo estaba hablando de eso, dice, si creemos que Jesús nos resucitó, entonces es en vano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vayamos a otro lado, disfrutemos y terminémonos embriagados. Hay gente que estaba tomando desde el sábado y terminó tomando ahorita el domingo y están tirados ahí en la banqueta, ¿verdad? Pues ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Si no existe el Evangelio, si Jesús no resucitó, pero Jesús resucitó, primicias de nosotros, y nosotros resucitaremos después si creemos en Él. Por eso yo creo en el Evangelio. Y fíjate, tan autoridad tenía el Señor Jesucristo que un día estaba andando por el mar de Galilea, dice ahí el versículo 16, que vio a Simón y a Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Yo te voy a decir algo, la autoridad de Jesús es digna de seguir también. La autoridad de Jesús es digna de seguir. Jesús estaba caminando por aquel mar, el mar de Galilea. Galilea era un mar muy fructífero, un mar pesquero, un mar donde había muchos peces, donde mucha gente se llegaba y trabajaba del mar, de la pesca. Y un día Jesús iba caminando y se topó a Simón y a Andrés. ¿Y qué los vio haciendo? Los vio pescando. De hecho, Jesús ya los había visto antes. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, 35, del 4 al 54. Jesús ya los había visto. Pero aquel día fue un día diferente. En el versículo otra vez, el versículo 16, dice, fíjate lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese era su trabajo, echar la red en el mar. Y estaba viendo lo que significaba la raíz echar. Echar significa, echar la red significa... pues una palabra que es B-A-L-L-O, bayo, que tiene que ver con tirar una cosa sin importar lo que suceda. Los pescadores aventaban la red y sin importar dónde cayera, ahí la echaban. Y echaban su red para ver qué obtenían. ¿Alguien alguna vez ha pescado aquí? ¿Alguien sabe lo difícil, lo fácil que es pescar? ¿O es fácil pescar? Es difícil. Yo me acuerdo una vez que fui a pescar, ¿verdad? Y en un bagrecillo, ahí un chiquitillo, ¿verdad? Estaba bien contento, ¿verdad? Con mi bagre, lo que había pescado. ¿Sabes cuánto me costó? Es difícil pescar. Y en aquel tiempo había dos tipos de redes. Una red normal, la que tú y yo conocemos, la amplia, ¿verdad? Pero otro tipo de red es la raya. ¿Lo conocen? La raya, ¿verdad? Con la que van jalando, ¿verdad? La red y van agarrando todo lo que encuentran. Bueno, el tipo de red que ellos estaban aventando es la red amplia, ¿verdad? La grande, ¿verdad? Y que la aventaban a ver dónde caía. Esta raíz, ¿verdad? Que significa echar, como te digo, es sin importar dónde, arrojar las cosas, sin importar dónde caiga. Es interesante porque hoy en día hay gente así sin propósito. Echan su vida al mar sin ver qué pasa. No tienen objetivo en su vida. Viven, pues, a ver qué pasa. Viven al día sin propósito.
sin metas. ¿No se siente así? Que no tienen objetivo en su vida, no tienen una razón de ser, ¿verdad? O que llegan a un objetivo y luego después terminan y luego siguen al siguiente y el siguiente, al siguiente. Pero Jesús les dio un objetivo, propósito a estos hombres. Mira lo que dice en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, antes eran pescadores normales de peces, ellos se dedicaban a eso y echaban su red a ver dónde caía. Y ahora Jesús, cuando les encontró, les dijo: quiero que tengan un propósito en su vida, quiero que ahora sean pescadores de hombres. Ya no que vivan a ver qué pasa, no que vivan al ahí se va, sin metas, sin propósitos, sino que tengan una meta y un propósito bien definido, que sean pescadores de hombres. Yo te pregunto, ¿cuál es tu red que te está deteniendo para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu red que te limita a seguir a Jesús? ¿Hay redes actualmente que te limitan a seguir a Jesús? A lo mejor alguno lo limita a su pasado, su ocupación, las metas, sus prioridades. ¿Qué más te puede limitar para seguir a Jesús? La familia. Ellos estaban echando las redes, pero a veces hay redes que nos limitan de seguir al Señor. Una vez un profeta llamado Elías le dijo a una mujer en 1 Reyes 17:13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Jesús, Elías le estaba diciendo a esta mujer: no tengas temor, pero ponme a mí primero. A veces hay redes que nos limitan a seguir al Señor. Redes que no nos dejan avanzar a Dios. Redes que no dejan que tú y yo podamos servir a Dios y entregarle nuestra vida a Dios. Redes con las que tú y yo estamos luchando para no poder servir a Dios como deberíamos de hacerlo. Pero ¿sabes qué? La tierra es toda del Señor. Mira que dice en Salmos 24:1. Si me está siguiendo por ahí, Salmos 24:1 dice que de Jehová, alguien que lo pueda leer bien fuerte. En Salmos 24:1, ahí va, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa? Que de Dios es ¿qué? Y todavía estamos así batallando y no voy a ceder esto, Señor. Y esto, Señor, no te lo cedo. Y esto es para mí, Señor. Si del Señor es todo. Ahí dice, ¿no? Que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en el mundo y todo lo que en él habita es de Él. Y todavía no cedemos al Señor algo en nuestra vida. Cuidado, porque a veces hay redes que nos limitan para seguir a Dios y no nos dejan seguir al Señor. Pero qué interesante que cuando una persona se acerca a Dios, Dios cambia tu propósito. Fíjate lo que dice otra vez en Marcos capítulo 1 del 17. Dice: y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Bueno, yo no sé qué propósito tengas en tu vida, pero el Señor te puede dar un nuevo propósito en tu vida. Estos hombres son pescadores, acuérdate, sin estudios, sin credenciales, hombres comunes y corrientes, sin un estatus en el mundo, pero recientemente con un encargo especial de parte del Hijo de Dios. ¿Cuál? Ser pescadores de hombres. Estos hombres no tenían nada, eran pescadores comunes y corrientes, ¿verdad? Pero Jesús les dio un encargo a ellos. Estos hombres fueron escogidos para ser discípulos de Jesús, no por lo que ellos eran. O sea, Dios no está viendo tus credenciales que tú puedes tener para Dios. Oye, yo tengo tal maestría, tal doctorado, tengo tantos carros, tengo tantas casas. A ver, sí, tú me puedes servir. No, así como eres, dice Jesús no está viendo eso, sino más bien Jesús está viendo lo que puede hacer en ti para poder servir a otros, para que otros más vean a Dios. Dios está buscando pescadores de hombres hoy en día. Sigue buscando a ellos. Te digo un versículo en Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida,
pero el que gana almas, ¿sabes qué es? ¿Es qué? Es sabio. El que gana almas es sabio. Conozco personas que tienen un gran deseo de andar evangelizando y llevar la palabra a otros, pero también conozco a personas que dicen, ay no, qué pena. Qué pena que me escuchen hablando de Dios. ¿Qué van a decir mis vecinos si yo soy el peor de la colonia, verdad? Bueno, comienza a cambiar en tu vida. Pero que eso no te detenga para acercarte a Dios. Te digo otro versículo. Además, el que enseña a otros brillará eternamente. ¿Sabes qué dice Daniel 12:3? Los entendidos. ¿Alguien que me ayude a leer ese versículo? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetua eternidad. Fíjate eso. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dices, es que yo no sé enseñar la palabra de Dios. Me da pena hablar de Dios. ¿Qué les voy a decir? Me trabo, o sea, batallo. Bueno, empieza a aprender. ¿Quieres resplandecer? Ahí dice, como estrellas a perpetua y eternidad. ¿Cómo será tu luz allá en los cielos? Si tomamos este versículo, como una pequeña luz que se está apagando, ¿verdad? O como a perpetua eternidad, porque tú y yo estamos sirviendo al Señor y estamos enseñando a otros la palabra de Dios. Hermano, Dios sigue buscando pescadores de hombres hoy en día. Personas hoy en día que quieran llevar la palabra a otros que le necesitan. Y más adelante, en el versículo 1:19, ¿verdad? Dice, pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Yo no veo a estos hombres o a estas personas que digan a Jesús, a ver Jesús, ¿me conviene seguirte o no me conviene seguirte? A ver Jesús, ¿qué me ofreces por seguirte? A ver, ¿qué recompensas tendré? A ver, ¿cómo están tus prestaciones? ¿El fondo de ahorro? ¿Cómo está el aguinaldo? ¿Cómo está los vales de despensa? Déjame ver si me conviene. Yo veo a personas nada más que vieron a Jesús caminando enfrente de ellos. Jesús le dijo, sígueme, y estas personas le siguieron. O sea, ¿qué tan difícil puede ser eso? Pero ¿cuántas personas hoy en día ponen cantidad de cosas antes para seguir a Jesús? Señor, déjame ver si te sigo. Déjame ver si me conviene. Déjame ver si realmente yo estoy seguro de eso. Una vez te voy a contar un versículo en Lucas 9, 57 al 62. No lo tienes que leer. Pero a una persona le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo, oye, ¿estás de acuerdo? Yo no tengo casa. Yo no tengo bienes. Yo no tengo nada que te puedo dar. Otras personas, otra vez Jesús le dijo a otro, sígueme. Y le dijo a aquel hombre, deja primero que entierre a mi padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sabes qué? Tengo otras cosas más importantes antes de seguirte, Jesús. Cuando el seguir a Jesús es algo de inmediato. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Te seguiré, Señor, pero estaba hablando del arado, ¿verdad? En Lucas 9, 57 al 62. Mira, si quieres ese sí me gustaría que lo leyeras. Lucas 9, 57 al 62, mínimo el último, para que tú veas cómo termina esta historia. Lucas 9, dice 57 al 62. Dice el 61, es el último. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es el último. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que si tú y yo queremos seguir a Cristo, no podemos voltear hacia atrás. No podemos voltear hacia atrás, porque si alguien que está haciendo sus surcos de arado y de repente voltea hacia atrás, seguro que el surco de arado no va a quedar tan derecho, ¿verdad que sí? Va a quedar así, volteado. Es lo mismo delante de Dios. Si tú y yo decidimos seguir a Cristo,
Y decidimos escuchar su voz. No podemos estar volteando hacia atrás, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar, nos va a afectar a nuestra vida. Y vamos a estar haciendo los surcos incompletos, chuecos. El seguir a Jesús es una decisión real para seguir adelante, sin voltear hacia atrás. Como, ¿te acuerdas la esposa de Lot? ¿Te acuerdas qué pasó cuando la esposa de Lot que volteó hacia atrás? ¿Qué problema tuvo? Se convirtió en sal. En piedra de sal. Es todo. Hay un ministerio que alguna vez hemos platicado nosotros, ¿verdad? Sí voy a obedecer al Señor, pero, ¿te acuerdas? El ministerio de Pedro. Sí, pero. Sí voy a obedecer a Dios, pero que el Señor arregle mi situación. Sí voy a obedecer a Dios, pero que el Señor cambie a mi marido. Sí voy a obedecer a Dios, pero que el Señor me dé trabajo. Sí voy a obedecer a Dios, pero que el Señor me dé una novia o un novio. No significa eso. Así no son las cosas de la vida. El seguir a Dios es una decisión real. Te seguiré. Pero ¿qué te impide? ¿Qué nos impide seguir al Señor? ¿Qué nos aleja de seguir al Señor? ¿Cuáles son las redes que hoy en día nos limitan a seguir al Señor? Piensa en eso. Un joven soldado que había luchado bravamente defendiendo su patria, fíjate lo que pasó, y familia, dice, perdió en el fierro combate un brazo y las dos piernas. Estando convaleciendo en el hospital, el médico que le trataba se le acercó un día y con un gesto de simpatía le expresó su condolencia por haber perdido su brazo y su pierna. El soldado, un tanto disgustado, dijo con un tono convencido: yo no los perdí, yo los entregué por mi patria. Esta es la hora de entregarnos por completo a Cristo, todo nuestro ser. Jesús dice: quiero. O le dirás con el ministerio del sí pero. Sí pero. O simplemente te levantarás, dejarás tus redes y tendrás un nuevo propósito de vida con Cristo Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Te acuerdas de ese versículo? Pero el que la perdiera por causa de mí, ¿qué va a pasar? La salvará, la encontrará. La autoridad de Jesús no solamente es digna de seguir, sino también es digna de temer. Y esta es la última porción de la Biblia que vamos a ver el día de hoy, en Marcos capítulo 1, 21 al 28. Mira lo que pasa con los enemigos de Jesús. Si alguien tiene frío, díganos, ¿verdad? Y le podemos bajar sin problema. Versículo 21. Y el último: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús seguía predicando. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaban como quien tiene autoridad, y no como quien, como los escribas. ¿Sabes que los escribas eran un grupo religioso que conocía la palabra de Dios, pero en ellos no servía esa autoridad por predicar la palabra? Ellos eran diferentes, esa autoridad. De ellos veían: oye, en este es una autoridad diferente en Jesús. Pero había en la sinagoga, versículo 23, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Sí se fijaron dónde estaba? En la casa de Dios, en la sinagoga, donde se predicaba la palabra, la ley. Qué interesante. Por ahí que alguien dice que la iglesia es el hospital ¿de quién? Del alma. Es el lugar donde los pecadores venimos, ¿verdad? Es el lugar donde necesitamos que nuestra alma esté limpia. Alguien dijo una vez: la iglesia es el hospital para pecadores, no es un club de santos. O sea, todos venimos con dificultades, con problemas a la casa de Dios, con necesidades, con situaciones que tenemos que trabajar en nuestra vida. Y a veces hay gente que dice: no, mejor yo no voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia hasta que ya me sienta bien, me sienta puro, me sienta sin pecado. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Pues nunca. Entonces, no, hasta que ya arregle mi situación, ¿verdad? Hasta que quite este pecado. ¿Sabes cuándo va a pasar? Nunca. Acerquémonos a Dios. Y qué interesante que aquel día con Jesús estaba un hombre con espíritu, ¿qué? Inmundo. Y versículo 24. Y diciendo: ¿qué dijo el espíritu inmundo? Que tienes con nosotros, Jesús Nazareno.
Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué interesante que aún los enemigos conocen a Dios. ¿Y sabes qué dijo el demonio a este espíritu inmundo? ¿Has venido para qué? Para destruirnos. ¿Sabes qué significa esto? Que el enemigo no tiene ninguna chance delante de Jesús. He escuchado mucha gente que dice: oye, pero es que yo veo cosas. ¿Has escuchado gente así? Yo escucho cosas. ¿Cómo vas? Yo escucho esto. Y es que yo veo que hay cosas que pasan. ¿Has conocido gente así? Y es que yo veo, la otra vez en la casa hay personas que vi un niño que iba corriendo, ¿verdad? Y pues es tu hijo, ¿verdad? Que va corriendo ahí, ¿para qué te haces? O sea, hay gente así hoy en día que tiene historias de fantasmas. ¿Has escuchado gente así? Que tiene historias: oye, y es que yo vi esto, y yo vi lo otro, y yo de repente estaba soñando y me desperté temeroso y con dolor y estaba temblando, ¿verdad? Estaba hasta rasguñado, ¿verdad? A lo mejor es tu esposa, ¿verdad? Que te rasguñó en la noche y no te diste cuenta, ¿verdad? O sea, de verdad, ¿qué trato de decir con esto? El enemigo no tiene ninguna chance contra Dios. El enemigo fue vencido en la cruz. Y por más que tú y yo escuchemos: oye, ¿sabes qué? Ya te aventaron un amarre. ¿Has escuchado eso? O ya te aventaron ¿cómo se llama? Una maldición. No, yo estoy con Cristo y Él no tiene ninguna oportunidad en contra. El enemigo no tiene ninguna oportunidad en contra de mí, porque yo estoy con Cristo. Y he escuchado gente que dice: oye, van a hacer ritos satánicos en panteones, ¿verdad? Y van a ofrecer algo al enemigo. Y nomás le dicen a aquella persona: nada más no lo hagas cerca de una tumba donde hubo un cristiano, porque el rito no funciona. He escuchado personas que dicen: yo he querido mandarle un rito, mandarle una maldición a una persona que es cristiana y no puedo hacerlo, porque él está con el Señor, él está con Cristo. Y el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Él no tiene oportunidad alguna para con nosotros. ¿Por qué le tememos entonces? Es que le temo a eso. Y es que es la verdad. Si estás con Cristo, eres más que vencedor, ¿sí o no? Dice su palabra. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? Es que tú y yo a veces abrimos puertas que no debemos de abrir. Y abrimos puertas que no debemos de abrir. Y le abrimos la puerta a la pornografía, le abrimos la puerta al vicio, le abrimos la puerta a la magia negra. A ver, déjame ver, a probar, a ver qué pasa. Conozco personas hoy en día que les gusta ver películas de terror. O sea, estamos abriendo puertas, hermanos, de verdad. Porque si una película de ánimo, de alegría te incita a tener una sonrisa en tu rostro, ¿qué te lleva a una película de terror? ¿A dónde te lleva? El enemigo no tiene ninguna chance. Y si en este hombre tenía un espíritu inmundo, es porque alguien le abrió la puerta a eso. Entonces no le abramos las puertas al enemigo. Cierra las puertas de tu casa, todo lo que no tiene que ver con Dios. Oye, esa película no es correcta. Oye, esa serie no es correcta. Oye, de verdad, hasta juegos de video. El enemigo se ha metido por ahí. Y si ese espíritu inmundo tenía un demonio adentro, lo mismo pasa cuando tú y yo permitimos que el Señor Jesús esté dentro de nuestra vida. ¿No hay un cambio? Cuando le permitas que Jesús entre a tu corazón, ¿no hay un cambio en tu vida? Así es. Sí, hay un cambio. Dicen: aquella era persona, era ese drogadicto, ese era mujeriego, y mira, el Señor lo ha cambiado y lo ha restaurado porque tiene a Cristo en su vida. O le abrimos la puerta a Jesús, o alguien más la va a llenar. De verdad. O servimos a Jesús en nuestra vida, o servimos a alguien que no es de Él. Pero no podemos estar en medio, ¿se acuerdan? Porque ¿qué pasa cuando estamos en medio? Estamos en la tibieza espiritual. Este versículo puedo ver que aún el mismo enemigo tiembla por la presencia del Señor. Entiende la autoridad del Señor. Mira, te voy a decir un último versículo, Santiago 2, 19 al 20. Y con eso ya estamos por terminar. Santiago 2, 19 al 20. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno?
Sí. Bien haces. ¿Sabes qué? También los demonios creen. ¿Y qué hacen ellos? Y tiemblan. Oye, mínimo tienen una reacción por creer en Dios que existe. Y hay gente hoy en día que cree en Dios y no tiene ninguna reacción. Ni le buscan. Ni temor le tienen. Hoy en día. Pero mínimo los demonios tiemblan. Dice ahí, versículo 20: mas quiero saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Hermanos, esa es la gran diferencia. Un demonio no puede servir al Señor. ¿O sí? No, pasa lo opuesto. En lugar de que una persona busque a Dios, va a buscar todo lo opuesto para que no lo busque. Va a buscar todos los vicios, toda la pornografía, todo lo que le aleje de Dios. Pero mínimo los enemigos, los demonios tiemblan delante de Dios. ¿Qué puedes hacer con esto? Con este versículo. Pues tener temor de Dios, número 1. Pero obedecerle entonces. Hacer obras dignas de arrepentimiento. Bueno, Señor, yo sé que eres uno. Yo te tengo temor. Pero mis obras avalan que te tengo ese temor. Ando en las obras que tú me has puesto. Te sirvo, mira mis obras, avalan que te tengo temor, Señor. No nada más témele, no nada más cree en Él, no nada más témele, sino ten obras que le muestren, que le hagas. Sino porque las obras, ¿verdad? Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerte. Jesús, versículo 25, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Fíjate qué interesante. Nada de un simsalabim, ni un abracadabra, ni de vamos a hacer esto y te aviento el saco, ¿verdad? Y que esto, que el otro. Sal y cállate, vete. Una vez una persona, una persona alta, un joven, ¿verdad? Igual que andaba tomado, andaba con drogas, de verdad, entonces se puso así de frente, igual más o menos de la altura de Chuy. Okay. Y nada más estaba mi esposa y yo, o sea, estábamos los dos. De verdad, yo creo que sí parece que me quería golpear ese hombre. ¿Qué hago? ¿Qué oportunidades tengo al lado de Chuy? No creo que mucho, ¿verdad? Y en eso empezamos a orar. Y yo por dentro estaba orando: Señor, no le permitas que me haga nada. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Y en ese momento pero estaba orando: en tu nombre, Señor, ayúdanos. No sé si estaba drogado, estaba tomado, de verdad, andaba mal ese chavo. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada. No tengo que hacer nada mágico, nada místico, aventar polvos y hacer esto y lo otro, y no sé, tantas cosas que el mundo hoy agrega con autoridad. Hay gente que con autoridad ora a Dios: Dios, ayúdanos, sálvanos, protege a mi familia, protege a mi hijo, protege a mi hija, saca a mi esposo de ese mal que está, saca a mi hija de este mal, saca a mi hijo del homosexualismo, de mi hija del lesbianismo. O sea, el Señor puede con la autoridad del Señor Jesucristo. No estás con cualquier autoridad, estás con Él. Y mira lo que puede hacer el Señor. Cállate y sal, fue suficiente para que este hombre volviera en sí. Dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y lo obedecen. ¿Quién es este? ¿Por qué tienes esta autoridad? Hemos visto a personas que han dejado el vicio, las drogas, matrimonios restablecidos, personas que han vuelto en sí y han vuelto a buscar a Dios, todo por medio de Cristo Jesús. La gente se asombra probablemente: oye, ¿qué pasó? ¿Qué te tomaste? ¿Qué hiciste? Cristo me salvó, Cristo me ayudó. Es todo. Dice: y muy pronto se difundía la fama. ¿Por dónde?
por toda la provincia alrededor de Galilea. Porque lo que estaba pasando en aquel lugar, con aquel hombre inmundo, mira hasta dónde puede ser escuchado. Lo que Dios puede hacer contigo, ahí en los cultos, en los secretos, ahí en tu matrimonio, en tu familia, con tu hijo, con tu hija, se va a escuchar. La gente lo va a ver. Y cuando la gente lo vea, que le den gloria a Dios. Porque es lo que Él puede hacer. De verdad, Jesús tuvo autoridad para vencer a la tentación con Satanás. Ya lo vimos. Estuvo con las fieras. Tuvo autoridad para estar entre las fieras. Tuvo autoridad Jesús para predicar la palabra de Dios. Tuvo autoridad para decirle a Pedro, a Simón, a Pedro, a Andrés que lo siguieran, a los hijos de Zebedeo, y lo siguieron. Tuvo autoridad para para salvar a ese hombre inmundo. Y lo que las personas estaban viendo a Jesús no era nada todavía a lo que iba a pasar en los siguientes capítulos. A lo mejor tú y yo no hemos visto nada de lo que el Señor ha hecho y puede hacer. Estamos viendo aquel monte lejos. Estamos abajo nada más, viendo lo que Dios puede hacer. Yo te invito, sigue adelante. Sigue caminando, pero con la autoridad de Jesús. Con lo que Él puede hacer. ¿Qué redes te limitan? ¿Cuáles son las redes que no te dejan avanzar? Porque está pasando el Maestro. Es el momento. El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo. A lo mejor no iba a haber otro tiempo más para que Simón y Andrés y los hijos de Zebedeo escucharan a Jesús. A otros dirían, te voy a seguir, pero aguántame tantito. Déjame entierro a mi padre. Déjame hago esto. Déjame hago esto otro. En la siguiente vuelta te sigo, Jesús. Nomás no se te quiere pasar otra vez por aquí. Aquellos hombres se levantaron y dijeron, pues sí. Dejaron sus trabajos, sus redes, su familia. Porque lo que había en ese hombre, hermanos, era digno de seguir. Y sigue siendo digno de seguir hoy en día. Porque se sigue predicando de él. Aquel hombre de los Beatles, mientras terminamos con una canción, dijo, el cristianismo va a morir, va a acabar. Nuestra música va a seguir. Y nuestra música va a ser escuchada. Pero el cristianismo va a terminar. El cristianismo sigue. Se sigue predicando la palabra. Se sigue compartiendo de las buenas nuevas. Aquel hombre murió. Pero este libro sigue siendo uno de los libros más vendidos hoy en día. Y yo te pregunto, ¿le seguiremos? ¿Escucharemos su autoridad? ¿Seremos llamados pescadores de hombres? ¿Pescadores de mujeres? ¿De jóvenes, de señoritas, de muchachos que están por morir? ¿Que no tienen esperanza? Hoy es el día para decir, Señor, te seguiré. ¿Qué te parece? Oramos. Yo te invito a cerrar tus ojos. Vamos a hablar con Dios un momento. Ya terminamos.